amigas y amigos, les habla Vilma Petrash, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo una gran amiga, una escritora y periodista venezolana a quien admiro muchísimo. Se trata de María Elena Labot, quien acaba de publicar su última novela, una novela dedicada al tema de la violencia de género. Se llama Tatuaje de Lágrimas, y de la cual han sacado un extraordinario monólogo que tuve el gusto de ser invitada a una sesión privada sobre ese monólogo que me impresionó muchísimo. Y a partir de ese momento, pues le dije a María Elena, quiero volverte a traer porque creo que es un tema esencial. Sí. Tú tienes una novela que mueve, y como te dije, puede ser el inicio de una gran conversación entre las mujeres hispanas que vivimos aquí en el sur de la Florida sobre el tema de la violencia de género. ¿Podemos hablar un poco de esa novela y qué te motivó a hacer Tatuaje de Lágrimas? Claro, Vilma, encantada de estar de nuevo contigo y gracias por estar siempre con la voluntad y la deferencia de compartir mi trabajo. Este tema de Tatuaje de Lágrimas llega a mi escritorio, digamos, derivada de mi ejercicio en la televisión. Un día estaba entrevistando a unas funcionarias de Amnistía Internacional, era creo que el mes de mayo, y estaba corriendo una campaña internacional de no violencia contra la mujer. Entonces yo estaba haciendo una entrevista a estas dos mujeres, funcionarias de Amnistía Internacional, para comentar a la gente, y se daban números de teléfono de dónde llamar si uno tenía un caso de abuso, qué hacer, en fin, todas estas cosas. Cuando esta entrevista termina, una de esas mujeres, cuyo rostro me era como familiar, pero no sabía yo ubicar muy bien, se me acerca y me dice: yo estudié contigo hasta 6º grado, ¿te acuerdas? Y yo, con razón, me parecía. Y yo estoy aquí, ¿tú sabes por qué? Porque soy víctima. Y yo le digo, ¿cómo puede ser? Claro, ahora entiendo tu motivación y todo. Y me dice en aquel momento, eso debe haber sido, Vilma, el año 2010, algo así. Me dice, yo te cuento esto porque como tú eres escritora, si algún día tú quieres tocar este tema en una novela, yo estoy dispuesta a contarte lo que yo viví. Y yo le dije, ¿cómo no? Claro que sí. Tenía en ese momento el proyecto de La Habana sin tacones, acababa de regresar de Cuba, ¿te acuerdas? Que lo conversamos el año pasado. Y le dije, tan pronto yo salga de este proyecto, yo me voy a comunicar contigo. Total que pasó un año y finalmente la contacté ya por correo electrónico porque ya tuvo que salir de Venezuela, y comenzamos a hacer un intercambio de información por email. Mucho tiempo, durante creo que 2 años, recabando información. Esta es una mujer que fue la primera mujer en Venezuela que activó una demanda penal por violencia de género. ¿Tuvo éxito? Lo intentó 3 veces. Las primeras 2 veces no tuvo éxito. Pero no tuvo éxito no porque le faltara razón, ni porque la ley no la amparara. No tuvo éxito porque esto puso en el tapete otro de los grandes temas de América Latina, y es la corrupción del Poder Judicial. Entonces esta mujer se convirtió en una doble víctima. Víctima del maltrato femenino y víctima de la corrupción del Poder Judicial. Con todos esos elementos yo comencé a crear un personaje, ¿no? A crear un personaje, y fui haciendo poco a poco la novela, que ciertamente tiene como inspiración a esta mujer, pero que es una novela a fin de cuentas. Es decir, es una ficción creada a partir de la historia de esta mujer. Valores, o sea, los puntos o hilos conductores, porque cuando yo conversé contigo, yo vi el público, por cierto, que estaba ahí, y en el monólogo, sí, las mujeres se conmovían mucho y los hombres tenían actitud sorprendida. Y creo que en ese sentido, el hecho mismo de que tú hayas promovido que tu novela tenga una forma de difundirse a través de este monólogo, porque tú también lo hiciste con Habana sin tacones, me parece interesante la combinación que estás haciendo, que es que la novela vive a través de un monólogo en la cual la protagonista narra la historia de violencia de la cual ha sido víctima, más con una actriz extraordinaria. Sí, Mónica Rubio. Mónica Rubio, que realmente la caracterización que hace es
conmovedora y tú sientes su dolor como si fueras tú la que estuviera siendo golpeada, tanto anímica como físicamente, o sea, una cosa realmente impresionante. Pero además denuncias eso, como el sistema de complicidades, porque yo recuerdo, María Elena, en Venezuela, y te aseguro que en muchas partes de América Latina, y también probablemente se ven en un país desarrollado como este, cuando yo voy a diferenciar, porque aquí, por ejemplo, tú acudes a las autoridades y las autoridades te defienden y tratan de parar, pero en Venezuela la policía decía, por ejemplo, eso es un problema de la pareja, y no acudían a temas de denuncia de violencia doméstica. O cuando tú ibas al Poder Judicial, ciertamente protegían a la mujer, pero como tú dices, había corrupción y era fácil comprar a un juez para que diera una sentencia favorable, en todo caso, o desfavorable a la mujer y favorable al hombre. Lo que te quiero decir es que como que hay un sistema, además, aquí estamos más preparados porque evidentemente después de una historia, digamos, de lucha de la mujer, contra la violencia de género, pues se ha tratado de construir un aparataje y sin embargo vemos cosas terribles como las que pasó con este jugador de la NBA que noquea literalmente a su novia, de la cual posteriormente se casa, y ya después aparece defendiéndolo, pero la noquea en un ascensor y la NBA se queda en silencio hasta que el video sale a la luz pública. O sea, y ahí se inicia una conversación. Sí. Lo que te quiero decir es que las razones de la conversación son mundiales, porque así mismo vimos cosas terribles en la India, mujeres que han sido asesinadas producto de una violación y que además la sociedad de alguna manera lo avala en un mundo más masculinizado donde la mujer pareciera no tener derecho, o donde la ablación en África, la mutilación genital de la mujer es una realidad que se sigue practicando en este siglo XXI. Entonces, sí, es mucho más grande la historia. Es muy grande, Vilma, porque si tú te pones a revisar las estadísticas mundiales, para ver justamente el problema en la dimensión de la cual parte, que es el género. ¿Okay? Vamos a tomar el género, la mujer en el mundo, cómo reacciona ante esto. Estas estadísticas dicen que solo el 14% denuncia. O sea, entonces, habrá razones y geográficas, de cultura, de estrato social y lo que tú quieras, pero hay una cosa intrínseca de la mujer que le impide denunciar a su agresor. ¿Qué es? Cuando es consciente de que está siendo víctima, porque ese es otro de los temas. Las mujeres muchas veces estamos siendo maltratadas y no estamos conscientes de lo que está pasando, porque la violencia no es solamente un golpe y un morado que tú lo sientes y se te quita y sigues. Hay otra violencia que es la descalificación, la ofensa, el acoso psicológico, el desmerecimiento de la mujer cuando usted le dicen, pero es que no sirves para nada, pero es que de qué te sirve todo este conocimiento que tú tienes, pero es que estás fuera de la casa. Es decir, todas estas cosas que muchas veces el hombre hace para tratar de redirigir su falta y su culpa hacia la mujer. Porque la mujer es un ser sensible en otros términos, en términos quizás mucho más evidentes, ¿no? Sí, pero aquí tú hablas de dos cosas, el nivel de conciencia y el nivel de inconsciencia. O sea, la mujer que no es consciente de que la están maltratando, pero que vive en ese círculo vicioso, que hay la pelea, que hay la reconciliación, que el hombre le dice nunca más te volveré a maltratar. A lo mejor el maltrato comienza por el abuso verbal y termina en el maltrato físico y en algunos casos llega a niveles de golpes y hasta la muerte. Claro. Pero ¿cómo saber? Porque el problema yo creo que es que la mujer siente que puede perder, entre comillas, su seguridad, cuando lo cierto es que está más insegura que nunca al lado de un maltratador. ¿Cómo reentrenamos el código de la mujer para que ella entienda, para que nosotros entendamos en esta conversación que la libertad nuestra está por encima de cualquier relación? Como seres humanos, que nos podemos emancipar de un maltratador y que las señales del maltratador son detectables y tienen hilos conductores comunes. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Eso es verdad, y yo no creo que tenga mucho que ver con la capacidad intelectual ni el desarrollo profesional de la mujer, porque yo conozco casos de mujeres prósperas económicamente, incluso públicas,
mujeres cuya carrera es del dominio público porque su trabajo lo requiere, y inteligentísimas, y sin embargo son víctimas de maltrato. Entonces uno comienza a cuestionarse ¿por qué? ¿Por qué? Porque bueno, hay otro aspecto que es la dependencia emocional, donde no vale nada. No valen los grados académicos, no vale nada. Y ahí es donde estas mujeres que se acostumbran a vivir en esta situación son vulnerables. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Es como yo he dicho muchas veces que cuando la violencia de género llega ya a los términos de los golpes, la mujer que está padeciendo esa situación, yo la comparo, salvando las distancias que pueda haber, con la mafia. ¿Cómo sales tú de la mafia? ¿Cuánto cuesta salir de la mafia? ¿Cuál es el riesgo que hay cuando tú sales de la mafia? No te atreves a hablar con nadie, sientes que te persiguen, sientes que si te sales... Bueno, pero eso es la otra cosa, es el aislamiento de la víctima. Y yo creo que hay que diferenciar el lenguaje. Cuando la mujer se da cuenta y decide salir, se convierte en sobreviviente, pero mientras no sale es víctima. Totalmente. Y entonces el tema es, en países como los nuestros, no existen las herramientas informativas probablemente, o no existe la debida difusión de los mecanismos que hay para que la mujer pueda salir de esto. Yo creo que se ha hecho un avance importante. Yo estuve hablando, por ejemplo, hace un tiempo atrás con unas mujeres mexicanas. En México son muy activistas con el tema de la violencia, porque es un país que ha sido muy golpeado por el tema de la violencia de género. Pero por eso te digo, hay sociedades que se han preocupado, sin embargo sigue siendo estadísticamente, como tú dices, un 14% apenas la que denuncia. Y cada 15 segundos en el mundo, es decir, tú y yo nos ponemos a contar hasta 15 aquí rápidamente, y en ese lapso una mujer fue agredida. Es tan grave como eso. Es tan grave como que el 40% de las mujeres dice que en algún momento de su vida sí ha sentido violencia de alguno de los tipos que existen. Y en estados como este, Vilma, donde estamos, en el sur de la Florida, donde no solamente la mujer se hace cargo de esta situación de núcleo familiar que estamos hablando, sino que carga también encima, muchas veces con el tema de la inmigración, del correr ese albur en el que todos nos sentimos en algún momento cuando cambiamos de país. Eso también es otra variable que hay que considerar. Claro, y eso es importante, por eso creo que la conversación aquí en el sur de la Florida, como tú dices, nosotros además aquí venimos con procesos de pérdidas múltiples. Es así. Perdemos nuestro país, perdemos a nuestros amigos, perdemos nuestros afectos, perdemos nuestra estabilidad económica, tenemos que reconstruir una vida nueva, y muchas veces vienen mujeres que por su condición de inmigrantes, y a lo mejor muchas de ellas ilegales, se sienten atrapadas por la inseguridad de tener que cambiar y rehacer tu vida en otro lugar, pero además de eso porque legalmente a lo mejor no tienen las condiciones para ser independientes. Sí. Y además no saben que existen leyes acá, donde por cierto el vicepresidente Biden en su momento promovió una ley para que las mujeres que son víctimas de maltrato, de violencia, puedan protegerse y ser aceptadas como refugiadas por esa razón. Pero la información muchas veces no existe. Por otra parte, irse de tu vida, la decisión de irse a unos refugios que no necesariamente son agradables las experiencias, porque bueno, es la experiencia de estar ahí en una etapa de transición hasta que puedas moverte hacia otro lugar. Pues tal vez no tenemos todavía la arquitectura necesaria para proteger a esas mujeres. Y por eso creo, María Elena, que las cosas ocurren porque hay siempre una razón. Sí. Que el hecho de que haya escritoras como tú preocupadas por esto, que pueda ayudar a iniciar una conversación sobre esto, donde hay organizaciones que están trabajando en esa dirección, pero que escucharlas a través de un monólogo, de una novela que se hace vida a través de una protagonista donde yo me puedo sentir reflejada, puede llevar a que una mujer que está atrapada alce su voz y diga, yo estoy viviendo esa situación, ayúdenme a salir. Es así. Porque yo creo que al final se trata de generar esa conciencia. Es así, absolutamente. Y por eso yo siempre converso, estoy muy contenta, Vilma, porque además de que hemos presentado la novela, está disponible en Amazon ya, pero solo la versión Kindle por el momento. Hemos hecho este monólogo aquí en Miami y hay un equipo, que es mi equipo de trabajo en Caracas, que está ya también por presentar el monólogo allá, junto con el libro en versión impresa. Y apenas este inicio ya nos ha traído
casos, casos de mujeres ¿Te han escrito? Sí, me han llamado por teléfono, me han escrito hombres y mujeres. Por eso yo le digo siempre a mis dos equipos que tenemos que estar nosotros, que hemos elegido ser portavoces de un tema tan complicado, tenemos también que ser estudiosos del tema y poderle dar una respuesta a la gente cuando recurre a nosotros, que sepan aquí en la Florida a dónde se puede acudir, cuáles son las organizaciones. Mire, hay una ONG que se llama Perlas de la Esperanza, que está aquí en la Florida, que hace trabajo social, que puede canalizar cualquier situación de la mujer. En Venezuela tenemos también oficinas de Amnistía Internacional, hay iniciativas privadas, en fin, convertirse uno en un poco conductor de esas reacciones que sí, estamos buscando que se produzcan, estamos buscando que las mujeres pierdan el miedo, estamos buscando arroparlas, acompañarlas, que sepan que no están solas, pero más importante, que sepan que no son las únicas, que todos tenemos un caso, que todos a lo mejor en mayor o menor grado hemos sido víctimas de esto y que sí se puede salir. Me interesa que me digas que te han contactado hombres, porque claro, la idea no es creer que la violencia de género es que todos los hombres son malos. No, es que el maltratador tiene un perfil psicológico importante y seguramente el que te ha contactado o es una persona que quiere dejar de serlo, a lo mejor alguna persona que ha hecho eso y siente culpa y dice yo quiero salir porque a lo mejor necesita ayuda psicológica y te estoy preguntando porque no sé si ese es el caso, o padres o hermanos que se dan cuenta que su familiar, que su amiga, que su hija está sufriendo esa situación. ¿Cómo ha sido la situación ahí? Sí, mira esto, yo cuando estaba en proceso de escribir la novela me preocupé por entender un poco a ese hombre que yo estaba creando como agresor. ¿Por qué este hombre es agresor? ¿Qué le pasa internamente a este hombre que llega a límites de golpear a una mujer que embarazada y de maltratar a su propio hijo en el vientre de su mujer? ¿Por qué un hombre llega a esos límites? ¿Qué lo mueve? Hablé con psicólogos, con psiquiatras, leí algunos libros y en resumidas cuentas la conclusión es muy sencilla. Aquí estamos hablando de una formación en el hogar, de un nivel de educación, de una sensibilidad en el hogar. Y ese hombre es producto también de violencia, sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces, a donde hemos llevado el monólogo, los hombres que lo ven se van muy preocupados. De hecho, tengo un amigo, un gran amigo productor de televisión que lo vio y me dijo, yo me voy de aquí hoy con una tarea, yo tengo que hacer algo también. Así como tú hiciste este monólogo y esta novela, yo tengo que aportar algo en esto. Otros hombres salían diciendo, es que yo no pensé que esto ocurre en el siglo XXI. Pues sí, ocurre. Y este hombre que se me acercó en días pasados, se me acercó porque sabe que he trabajado el tema y es como tú acabas de decir, es un hombre preocupado por la salud y el bienestar de su hija, que además tiene 2 hijos, es decir, es un hombre preocupado por su hija y por sus nietos, porque sabe que su hija está en medio de una situación de violencia y está atrapada. Ella lo llama a él, que es su padre, y le cuenta, y cuando el padre le dice, bueno, vamos a un abogado, no sé, hagamos algo, ella vuelve a su núcleo, vuelve a la situación y no sabe cómo ponerle fin a todo aquello. No sabe cómo salir, porque hay un círculo vicioso. También tú hablabas de relaciones de codependencia. ¿Dónde se produce esa relación? Porque obviamente las personas cuando nos conectamos, el tema es cuando establecemos relaciones basadas en nuestras carencias y no en nuestras posibilidades de crecer con el otro, de darnos mutuamente, sino por nuestras carencias. Tuve un problema de no tener papá responsable, entonces busco tener un papá, mi esposo, un papá sustituto. El hombre que a lo mejor su madre la maltrataba y entonces ve en la mujer es como una revenge, una venganza frente a ella, o tal vez, como tú dices, el hombre que viene con siendo maltratado cuando niño y necesita, por su inseguridad, por su autoestima destruida, tener a alguien a quien pisar, a quien poner por debajo, a quien destruirle la autoestima para él estar bien. Porque eso ocurre también en esa parte psicológica. ¿Cuáles has encontrado tú como investigadora? Porque ya te convertiste definitivamente para escribir un libro de esta dimensión
y hacer un monólogo de este impacto hay que ser un investigador. El hilo conductor, cuando te lo mencionaba, es qué personalidades, qué características comunes tienen tanto el maltratador, que a su vez ha sido víctima, como tú dices, hay un parte subyacente, y la persona maltratada, la víctima en este caso de violencia. Yo lo que encuentro es una carencia emocional, afectiva. Tiene que ver con los afectos, tiene que ver con ese espacio que todos los seres humanos tenemos destinados al cariño, es decir, a esa caricia en el alma que todos necesitamos en algún momento, porque no es una cosa física. Cuando hay debilidad allí, se produce este tipo de situaciones, lo que tú acabas de citar, codependencia. Y cuando esta codependencia se da con personas que vienen de malformaciones en el hogar, entonces ocurre... De familias disfuncionales, correcto. Totalmente. Familias disfuncionales, familias donde la violencia es moneda corriente. Bueno, esta mujer de mi novela, el personaje cuenta que ella conoció a este chico a los 16 años, imagínate, y que ella no supo interpretar las señales. ¿Cuáles eran las señales? Bueno, ella un día iban a tomar helados, a él se le olvidó el dinero, se devolvieron a la casa de él, donde él vivía con su mamá y su papá, y entraron a buscar la billetera. Y ella cuenta que no supo darse cuenta de lo que significaba y sobre todo de lo que iba a significar en la vida de ella ver las puertas de la casa de este muchacho con huecos que fácilmente puedes identificar que son puños. Ella no supo darse cuenta de esto. Es decir, claro que vio los huecos, pero no supo interpretar, porque tenía 16 años, que su novio vivía en una casa violenta, que su novio era víctima de esa situación, que para su novio eso era normal. Todas esas cosas tú las puedes concluir cuando eres adulto, pero cuando tienes 16 años no. Tampoco pudo darse cuenta que a los 17, porque se casaron a los 20, a los 17 un día él la fue a buscar y tocó la corneta 2 veces en la puerta de la casa y ella no salió, y cuando se montó empezó la primera agresión. Un golpe en el hombro y un alón de cabellos. Y ella se dejó. Y ella se dejó porque él inmediatamente reaccionó avergonzado y le dijo que es que tenía un mal día, que le había ido mal, que lo disculpara y que eso evidentemente no iba a volver a pasar. ¿Y has encontrado casos en esa visión de la violencia de mujeres maltratadas no por su pareja, sino por los hijos? No, lo que te quiero decir es otro ciclo de violencia diferente, por el padre a la hija, que a lo mejor, o sea, es otro tipo de violencia también contra la mujer, pero por parte de otros actores que no es la pareja. Seguro, y también hay casos, todos esos casos se dan, Vilma, y son quizá también ese grupo de casos de los que muy poca gente habla. Se da en el trabajo, se da en la misma, volvemos a la situación. El acoso laboral existe, claro. y muchas veces, yo creo que existe lo que llaman el mobbing, inclusive, que es algo más grande, donde hay un maltratador jefe que líder. Pone a un grupo de personas a que maltraten y acosen, una suerte de bullying colectivo. Claro, ¿no? Claro, y ese es un tema, ese es un gran tema para discutir aquí en el sur de la Florida también, porque a cuenta de minoría, a cuenta de inmigrantes, a cuenta de personas vulneradas en su estabilidad, como tú acabas de decir, que todo inmigrante es una persona vulnerada en su estabilidad y dependiendo de su madurez emocional, no ni siquiera de si consiguen un trabajo, de su madurez emocional, este periodo va a ser o más largo o más corto. Yo he sabido casos aquí en el sur de la Florida donde mujeres han sido absolutamente maltratadas en un trabajo, desmerecidas, humilladas, ofendidas, despreciadas por el simple hecho de ser inmigrante. Entonces eso es violencia. Claro, ahí hay una doble condición, inmigrante, vulnerable y mujer. Claro, porque eso es violencia de género. Sí. Definitivamente. Y también, ojo, también hay casos de violencia de mujeres hacia hombres.
Y cuando se dan... Sí, pero por eso el término género me interesa mucho más, género, porque claro, puede ser mucho más amplio. Claro. El caso Hay al casos a la revés inversa, existe también, claro que sí. Claro que sí, y de hecho tú mismo estás explicando que el perfil psicológico del maltratador es que probablemente fue un niño objeto de bullying en su casa, en su colegio, y que le creó un perfil de agresión, de rabia, de frustración que tiene que descargar contra alguien y problemas de autoestima que necesita poner a alguien por debajo de él. Te voy a dar un ejemplo de eso que acabas de decir, porque lo viví. Tengo una amiga con un hijo con problemas de bullying en el colegio. El muchacho ya estaba entrando en esta etapa de reprimirse y de incluso afectar sus estudios. Y los papás fueron a ver en el colegio qué pasaba. Bueno, había un niño que lo maltrataba, que le hacía bullying, pero de una manera terrible. Y mi amiga quiso llamar a los padres de ese niño para conversar. Intentó la llamada, cayó la grabadora, dejó un mensaje y no pasó nada. Y se puso a esperar que le devolvieran la llamada. Bueno, por estas cosas que ocurren accidentalmente, entre comillas, digo yo, ella recibió respuesta de esa llamada, pero fue involuntaria de la mamá de ese niño. Se le ha disparado el celular. Y la madre del niño maltratado pudo escuchar por qué el maltratador maltrataba a su hijo. Era de esa forma. La madre del niño maltratado escuchó cómo la madre del maltratador maltrataba al muchacho, lo agrede, lo veja, le dice no sirves para nada, por eso es que saca cero en el colegio. Pero ahí estás agregando otro factor, que el niño que hace bullying no es el que es objeto, sino el que lo hace, es un niño maltratado, a su vez, es una cadena. También es víctima. Exacto, pero también el niño maltratado puede llevar a un nivel de frustración que lo lleve a maltratar. Lo que te quiero decir es que al final se trata de una situación producto de las disfuncionalidades que puede vivir el core afectivo de la persona. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Yo soy madre de 2 hijos y yo trato, sobre todo que ellos entiendan la importancia y el valor de la mujer o de la pareja. Como te digo, ya hay lo que ellos decidan hacer con su vida con respecto a la persona, tiene que partir de una relación de respeto, más nada, porque si de lo contrario simplemente no hay nada que hacer, se destruye la relación humana. Lamentablemente, amigas, se nos acabó el tiempo, pero bueno, fue un tema extraordinario. Un placer. Yo los invito siempre a que lean la novela, obviamente una novela extraordinaria, Tatuaje de Lágrimas, y a que vean el monólogo, y quedo para ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde de seguro tendré otra mujer de calidad como mi amiga María Elena Labot, extraordinaria escritora. Gracias.